Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase que tendremos hoy, a distancia, claro, vamos a continuar con el cuaderno de trabajo de biología y hemos estado estudiando todo lo que es ecología, ¿verdad? En las clases anteriores habíamos estado viendo lo que era un ecosistema, lo que era el nicho ecológico, lo que es el hábitat, ¿no? Y el día de hoy vamos a trabajar lo que son los tipos de ecosistemas, ¿no? Hay varias clasificaciones al respecto. Se puede clasificar los ecosistemas en dos grandes grupos, ecosistemas naturales y artificiales. Vas llenando en tu cuaderno de trabajo los conceptos. Por ejemplo, un ecosistema natural es aquel donde el hombre no interviene, ¿no? Es propio de la naturaleza. Y un ecosistema artificial es el creado por el ser humano. Puede ser un jardín, puede ser de repente una laguna artificial, ¿sí? Una pecera incluso, ¿no? Entonces podríamos hablar ahí de ecosistemas artificiales, ¿no? Los que son creados por el hombre. Ahora, dentro de los tipos de ecosistemas hay también otra clasificación donde nos dividen en dos grandes grupos, ecosistemas terrestres y acuáticos. Incluso hay otro donde también habla sobre los ecosistemas mixtos, que vamos a trabajar más adelante. Y bueno, también podemos encontrar esta clasificación que es mucho más amplia, ¿sí? Te especifica mejor, donde dice que los ecosistemas se pueden clasificar bajo tres aspectos, según el medio, donde encontramos a los ecosistemas terrestres, acuáticos y aéreos, según el tipo, o sea, si es natural o artificial, y según el tamaño, si se trata de microsistemas o macrosistemas. Vamos a empezar. En primer lugar, como te dije, un ecosistema natural es aquel donde no ha intervenido el hombre. Así que primero, bueno, vamos a trabajar según el medio y vamos a empezar con los ecosistemas terrestres. En primer lugar, como dicen, ¿no? Son aquellas zonas o regiones donde los organismos animales o plantas, es decir, la flora y la fauna, se van a desarrollar en el suelo, ¿no? Y en el aire. Ahora, lógicamente los organismos están adaptados a este tipo de ecosistema, ¿no? Y hay varios tipos de ecosistemas terrestres. Tenemos el tipo desierto, tenemos el páramo o tundra, también le llaman. Tenemos las sabanas. ¿Sí? Las sabanas es otro tipo de ecosistemas terrestres y los bosques. Vamos a hablar de cada uno de ellos. En primer lugar, cuando hablamos de ecosistema tipo desierto, está caracterizado porque en cuanto al suelo es muy árido, en cuanto al clima es seco, no llueve, apenas si llueve, y la fauna, es decir, los animales que habitan ahí están adaptados para retener agua y también para no perder agua. Es decir, por ejemplo, como en el caso de los reptiles, no tienen glándulas sudoríparas, es decir, no van, ¿y para qué? Para no perder agua, para no sudar y no perder agua. Entonces, en el caso de la flora, también tenemos a los cactus, los cuales sus hojas están modificadas para retener agua, ¿no? Y todo esto como una adaptación al medio, porque, como acabamos de decir, un ecosistema terrestre tipo desierto es muy árido, ¿sí? El agua no está presente allí, no se encuentra agua con facilidad, a excepción de algunos lugares llamados oasis. Lo que quiero también que en tu cuadro de trabajo, muy aparte que definas, porque ahí está para que tú definas, también, por ejemplo, vas a investigar qué desiertos se encuentran en Sudamérica, incluyendo el Perú, ¿sí? Esa es una pregunta que te estoy haciendo y que debes desarrollar. Ahora, los páramos o tundras, ¿sí? Son regiones que en este caso son considerados como ecosistemas de montaña, ¿sí? Ya que se encuentran a una temperatura bastante elevada sobre el nivel del mar, entre los 3.100 metros, incluso 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? En el caso de los páramos, su vegetación es su fauna, perdón, su flora, ¿sí? La flora, la vegetación, siempre se encuentran arbustos pequeños, no muy grandes, pequeños, con muchas hierbas, matorral, algo así como la grama que vimos una vez, por ejemplo, en los humedales de Villa, ¿ya? Mucho matorral, mucha grama. Entonces, ese es un tipo, por ejemplo, en este caso de ecosistema terrestre llamado páramo o tundra.
Mira, por ejemplo, tiene este aspecto, ¿no? La flora es típica del lugar, algo así como la Estela Raimondi, parecido, ¿ya? Mucho ichu, un tipo de pasto peculiar, ¿no? Mucha grama, más o menos conoces la grama, cuando fuimos a los humedales de Villa, es como un pasto un poco grueso, está a altas altitudes, puede haber también lagunas en el lugar. Ahora, aunque en tu cuadro de trabajo no hay mucho espacio, tú lo vas a copiar esta información en tu hoja en blanco. Ahora, estos ecosistemas se encuentran en todas las zonas montañosas ubicadas en latitudes tropicales, como dice ahí, siendo como te he especificado los principales, los páramos de los Andes del Norte, que se encuentran en Venezuela, Colombia, Ecuador, incluyendo en nuestro país, los páramos de Etiopía, ¿ya? Los páramos de África Oriental, los páramos de Nueva Guinea y los páramos centroamericanos, como en los países de Costa Rica y Panamá, como en los países de Costa Rica y Panamá, que también se pueden encontrar estos tipos de ecosistemas. Tú me vas a averiguar qué páramos hay aquí en el Perú, dónde se encuentra, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la sabana es un tipo de ecosistema terrestre que se encuentra ubicado, como dice ahí, en la parte inferior de nuestra tierra, y las principales sabanas se encuentran normalmente en el África. Sin embargo, también hay sabanas tropicales en América del Sur, Australia y la India, ¿sí? La flora y la fauna también es muy peculiar aquí. La fauna es muy típica, ¿no? Por ejemplo, en una sabana africana pues encontraríamos leones, ¿no? Leones, chitas, mandriles, ¿no? Hienas, también podemos encontrar antílopes, ¿no? Cebras, jirafas. Y en cuanto a la flora, pues tiene ese tipo de vegetación. No hay árboles muy grandes ni muy altos, hay muchos arbustos, ¿sí? Mucha grama, es algo típico en lo que serían las sabanas. Y en el ecosistema terrestre llamado bosque, ahí sí es un tipo de ecosistema terrestre que presenta en cuanto a la flora árboles muy grandes, hay mucha flora, diversa cantidad de plantas distintas, mucha fauna también, ¿sí? Y creo que de los ecosistemas terrestres es uno de los más hermosos. Mira, por ejemplo, ¿no? Mucha agua, ¿sí? Muchos ríos, ¿sí? Riachuelos, de pronto lagunas, mucha vegetación, y eso también hace, la abundante flora hace que también haya una gran diversidad en la fauna de diferentes animales, desde aves, reptiles, insectos, mamíferos. Quiero que me investigues los dos tipos de bosques que hay, sobre los bosques tropicales y los bosques, en este caso también, los bosques, vas a averiguarme sobre los tipos de bosques, ¿ya? Bosques tropicales y hay dos, ahorita se me ha ido de la mente, pero hay dos tipos de bosques, así que quiero que me averigües de esos dos y también lo trabajes en la hoja en blanco. Ahora, muy aparte de eso, y antes de entrar a los ecosistemas acuáticos, también quiero que me investigues los tipos de ecosistema terrestre, los tipos de ecosistemas según el tamaño. Quiero que me investigues qué es un microsistema y un macrosistema, ¿sí? Entonces vas a averiguar esto, ¿sí? Un tipo de ecosistema según el tamaño, que son los microsistemas y los macrosistemas. Ahora, en cuanto a los ecosistemas acuáticos, el mismo nombre lo dice, ¿no? Son ecosistemas como por ejemplo los océanos, los estuarios, los arroyos y los ríos, también los lagos y las lagunas. Mira, por ejemplo, ¿no? En cuanto a los estuarios, ahí tenemos tipos de aguas salobres. ¿Te acuerdas cuando fuimos a los humedales de Villa? Vimos ahí pequeñas lagunas, o ni siquiera exactamente lagunas, eran como charcos, pero donde había agua salobre, es decir, agua tanto dulce como salada. Y te acuerdas que por la evaporación se hacían como unas costras de sal. Ese es un tipo de agua salobre y ese es un estuario. También tenemos los mares, ¿no? Que se caracterizan por sus gran concentraciones de sales, ¿no? Y las aguas continentales, que son las aguas dulces, que las podemos dividir en aguas corrientes o lóticas, que están formadas por los ríos y manantiales. Las aguas lóticas son aquellas que
Tienen movimiento por la superficie de la tierra como los ríos. Y las aguas quietas o lénticas, que son las aguas que están en reposo, como las aguas de las lagunas, los lagos, por ejemplo. En los humedales de Villa hay muchas lagunas, ¿verdad? Entonces es un tipo de agua continental. Lo que quiero que tú te investigues, ¿sí? Y te extiendas un poco más en explicar cada tipo de ecosistema acuático. Y también quiero que expliques los ecosistemas mixtos, en qué consisten, ¿sí? Entonces, con este tema es cortito porque era lo último que nos faltaba trabajar en el cuaderno de trabajo de biología, correspondiente a todo lo que es ecología en este bimestre, el primer bimestre. En el segundo bimestre vamos a seguir todavía trabajando temas en ecología. Pero en esta parte, pues sí, ¿no? Lo que vendría a ser tipos de ecosistema, ¿sí? Entonces vas a ir completando tu cuaderno de trabajo, ¿ya? Ahí tienes, esto mismo está en tu cuaderno de trabajo, algunas diapositivas, bueno, algunas imágenes sí no, pero muchas cosas sí están en tu cuaderno de trabajo y lo he colocado como para que te puedas guiar. Entonces, quiero que tú investigues un poco más, ¿sí? Lo que te he pedido que investigues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué desierto hay aquí en el Perú, ¿no? ¿Qué tipo de ecosistema desierto existe acá en el Perú? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es la flora y la fauna que se puede encontrar? Eso también quiero que me averigües en un tipo de ecosistema terrestre desierto aquí en Perú, ¿sí? El páramo igual, ¿no? En Perú, ¿qué tipo de páramo o en qué lugar se encuentra? Y cuál es la característica de ese lugar y cuál es la flora y la fauna. Eso también quiero que me investigues, ¿sí? En cuanto a lo que son las sabanas, ya te había explicado que la principal o las más grandes, ¿no? Son las sabanas africanas. Pero también quiero que me averigües qué sabanas podemos encontrar en América del Sur y que las menciones y en qué lugares, ¿sí? Y qué flora y qué fauna se encuentra en esas sabanas en América del Sur. Todo eso, por favor, lo vas a investigar y me vas a mandar la tarea, ¿no? Por el medio de Classroom. Y en cuanto a los bosques también acá, ¿no? En Perú, por ejemplo, ¿qué ecosistemas terrestres tipo bosque tenemos y en qué lugares? Igual, qué características tiene y también qué flora y qué fauna podemos encontrar. Muy bien, por favor necesito que me presentes todo esto para la siguiente clase. Y en cuanto a los ecosistemas acuáticos, aparte de definirlos, también quiero ejemplos de flora y fauna por cada tipo de ecosistema acuático, ¿sí? Muy bien, chicos, bendiciones, cuídense mucho. Ya saben que es importante mucho la limpieza con esta enfermedad que estamos atravesando. Hagan gárgaras también de sal, de limón en las mañanas, en las noches, ¿ya? Y cuídense, cuidarse, ¿sí? Bendiciones.